Misa para el 28 de junio del 2026 para Dios Todopoderoso y la Santísima Muerte, hablada bajo Dios Todopoderoso y atestiguada por la Santísima Muerte. Invocación inicial y llamado a la presencia, la cosecha de tus decisiones ya está creciendo. Comencemos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, autor de la vida, dador de propósito, Padre de toda la creación, venimos una vez más ante ti con corazones agradecidos, buscando no solamente consuelo, sino verdad, buscando no solamente inspiración, sino transformación, buscando no solamente bendiciones, sino la sabiduría para convertirnos en fieles administradores de cada bendición que tú ya has puesto en nuestras vidas. Al reunirnos en este último domingo de junio, reconocemos que otro mes que tú nos has regalado está llegando a su fin. Pronto comenzará otro capítulo, se desarrollará otra semana, continuará otra temporada de la vida. El tiempo no se ha detenido, la vida no se ha quedado inmóvil. Cada amanecer que tú nos has permitido ver ha sido una oportunidad más para honrarte. Cada desafío ha sido una oportunidad más para confiar en ti. Cada decisión ha sido una oportunidad más para construir hacia la justicia o para alejarnos aún más de ella. Mientras junio llega a su fin, entendemos que este mes no simplemente pasó, ha sembrado algo. Las oraciones que hicimos sembraron algo. Las decisiones que tomamos sembraron algo. Las palabras que hablamos sembraron algo. Los hábitos que repetimos sembraron algo. El amor que demostramos sembró algo. El perdón que ofrecimos o que nos negamos a ofrecer sembró algo. Cada día de este mes ha dejado su huella en nuestras vidas, lo hayamos notado o no, lo hayamos querido o no, porque tú, Señor, has creado la vida de tal manera que nada de lo que se vive con propósito se desperdicia, y nada de lo que se descuida queda sin consecuencias. Toda semilla, tarde o temprano, se revela. Toda decisión, tarde o temprano, da fruto. Toda vida, tarde o temprano, dice la verdad sobre lo que ha estado cultivando. Antes de continuar, Señor, también quiero reconocer por qué no nos reunimos aquí para la misa el Día del Padre. Ese domingo lo pasé donde sentí que tú querías que estuviera, con mi Padre terrenal y con mi Hijo, honrando a una generación mientras invertía en otra. Porque antes de estar aquí como maestro, primero fui llamado a ser hijo. Antes de hablar sobre la paternidad, debo esforzarme por vivirla. Y creo que hay momentos en los que servirte significa alejarse del púlpito para abrazar por completo las responsabilidades que tú has puesto dentro de nuestro propio hogar. La paternidad no es solamente un título, es un llamado, una responsabilidad sagrada puesta en manos imperfectas por un Dios perfecto. Les pide a los hombres proteger cuando sería más fácil irse, enseñar cuando sería más fácil guardar silencio, sacrificarse cuando nadie está mirando, permanecer presentes cuando la vida se vuelve difícil. Un padre deja mucho más que su nombre, deja dirección, deja carácter, deja recuerdos, deja ejemplos que siguen resonando por generaciones mucho después de que su voz se haya apagado. Hoy honramos a los padres que aceptaron esa responsabilidad, a los que todavía están con nosotros, a los que ya regresaron a ti, a los que criaron hijos por sangre, a los que criaron hijos por amor, a los que llevaron cargas en silencio para que sus familias pudieran mantenerse un poco más firmes. Que tú los bendigas, los fortalezcas y les recuerdes que ningún acto de paternidad fiel pasa desapercibido delante de ti. Señor, hoy acudimos a ti como el creador de la vida, del propósito, de la familia y de las generaciones, porque toda familia comienza con tu aliento, todo propósito comienza con tu llamado. Toda generación existe porque tú lo has permitido. Tú eres quien establece las temporadas. Tú eres quien forma las familias. Tú eres quien da a cada vida un significado que va mucho más allá de lo que este mundo puede medir. Sin ti no existe un fundamento duradero. Sin ti no existe una paz duradera. Sin ti no existe un verdadero legado. Reconocemos a Cristo, tu Hijo, quien permaneció fiel a tu voluntad hasta su último aliento. Nunca buscó su propia gloria por encima de la tuya. Nunca abandonó su llamado cuando la obediencia se volvió costosa. Construyó su vida sobre la fidelidad al Padre. Y porque permaneció fiel, millones han encontrado esperanza a través de su ejemplo. Él nos recuerda que una vida entregada a Dios sigue dando fruto mucho después de haber terminado en esta tierra.
y ahora reconocemos a la Santísima Muerte, fiel servidora y testigo bajo tu autoridad, testigo de cada generación que vino antes de nosotros, testigo de cada familia que ha sido formada, testigo de cada promesa que fue cumplida, testigo de cada promesa que fue quebrantada, testigo de cada niño que nació, testigo de cada anciano que es recordado, testigo de cada legado que continúa, y testigo de cada oportunidad que se dejó pasar. Ella nos recuerda que la vida es valiosa porque es temporal, que el tiempo es valioso porque es limitado, que nuestros días importan porque tú nos los has confiado. Ella permanece como fiel testigo de aquello que permanece cuando los títulos desaparecen, cuando las posesiones se desvanecen, cuando los aplausos guardan silencio, cuando los logros terrenales son olvidados. Ella es testigo de lo que permanece, el carácter permanece, la fe permanece, el amor permanece, la misericordia permanece, la obediencia permanece. El bien que hemos hecho en tu nombre continúa tocando vidas mucho después de que nosotros hayamos partido. Y por eso esta misa comienza con una pregunta que toda alma, tarde o temprano, tendrá que responder. No cuánto has acumulado, no cuánto has logrado, no cuánto has sido admirado, sino qué has cultivado, porque cada decisión tomada durante este mes ya está produciendo fruto. Algunos frutos ya son visibles. Otros todavía están creciendo debajo de la superficie. Algunas semillas traerán paz, otras traerán dificultades, algunas fortalecerán a las familias, otras las debilitarán, algunas nos acercarán más a ti, otras revelarán donde todavía hace falta corrección. La cosecha ya ha comenzado. La pregunta no es si algo está creciendo, la pregunta es ¿qué está creciendo? Al entrar en esta misa el día de hoy, que cada uno de nosotros venga delante de Dios con el corazón abierto, no pidiendo solamente otra bendición, sino pidiendo la sabiduría para cultivar las bendiciones que ya hemos recibido, no pidiendo solamente un mejor futuro, sino pidiendo convertirnos en mejores administradores del presente, porque cada día que tú nos has confiado es una semilla más puesta en nuestras manos, y un día cada semilla dará su fruto. Oremos. Dios Todopoderoso, prepara nuestros corazones para las verdades que deseas revelarnos el día de hoy. Ayúdanos a convertirnos en fieles cuidadores de las vidas que tú nos has confiado. Enséñanos a sembrar justicia, enséñanos a cultivar sabiduría, enséñanos a alimentar la paz y enséñanos a dejar una vida que honre tu santo nombre. Cristo, ayúdanos a permanecer fieles a la voluntad del Padre, incluso cuando la obediencia nos pida sacrificio. Ayúdanos a construir vidas que sigan dando buen fruto mucho después de que nuestro caminar por esta tierra haya terminado. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, camina a nuestro lado mientras seguimos construyendo nuestras vidas. Sé testigo de cada semilla que sembramos, de cada promesa que cumplimos y de cada acto de fidelidad ofrecido a Dios. Que todo lo que crezca de nuestras vidas dé gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Primera enseñanza. No puedes sembrar una cosa y esperar que crezca otra. Mientras continuamos esta misa, comenzamos con una verdad tan antigua como la misma creación. Es una verdad que Dios estableció mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Una verdad que no cambia según la cultura. Una verdad que no cambia según la opinión. Una verdad que no cambia porque la ignoremos. Simplemente sigue obrando. Dios creó un mundo que funciona conforme al orden. El sol sale, las estaciones cambian, las semillas se convierten en cosechas, la noche da paso a la mañana. La vida avanza conforme a las leyes establecidas por el mismo Creador. Una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Desde el principio, Dios enseñó a la humanidad que toda semilla produce según su propia especie. Una semilla de manzana no se convierte en un olivo, un espino no da uvas de repente. La cosecha siempre refleja la semilla que fue sembrada. Y sin embargo, cuando se trata de nuestras propias vidas, muchas personas esperan algo diferente. Oran por paz mientras siguen sembrando enojo. Oran por familias más fuertes mientras siembran descuido. Oran por estabilidad económica mientras siembran irresponsabilidad. Oran por relaciones más sanas mientras siembran orgullo. Oran por la dirección de Dios mientras siembran distracción. Y luego, cuando finalmente llega la cosecha, se preguntan por qué no se parece a las oraciones que hicieron. Pero Dios nunca ha separado la oración de la responsabilidad.
La oración invita a Dios a entrar en nuestras vidas. La obediencia determina lo que seguimos sembrando. Por eso cada decisión importa, no porque cada decisión cambie tu vida de un día para otro, sino porque cada decisión siembra algo, cada conversación siembra algo, cada acto de bondad siembra algo, cada mentira siembra algo. Cada momento de perdón siembra algo. Cada resentimiento que decidimos guardar siembra algo. Cada sacrificio siembra algo. Cada compromiso con lo incorrecto siembra algo. Incluso los pensamientos que alimentamos una y otra vez comienzan a sembrar semillas dentro de nuestro corazón. Porque antes de que las acciones se conviertan en hábitos, muchas veces comienzan como pensamientos a los que se les permitió echar raíces. Por eso la Escritura continuamente nos llama a cuidar tanto nuestro corazón como nuestra mente, porque lo que permitimos que crezca por dentro, tarde o temprano, se hace visible por fuera. Y aquí es donde muchas personas se vuelven impacientes, esperan resultados inmediatos, esperan una transformación instantánea. Esperan que una sola oración deshaga años de descuido, que una buena decisión borre años de malas decisiones. Pero Dios diseñó el crecimiento de otra manera. El agricultor siembra la semilla desaparece debajo de la tierra. Durante un tiempo parece que no sucede nada, no hay fruto, no hay cosecha. No hay un cambio visible y sin embargo, debajo de la superficie, la vida ya comenzó. Las raíces se están formando, la fortaleza se está desarrollando. El crecimiento está ocurriendo donde los ojos humanos todavía no pueden verlo. Por eso la fe requiere paciencia, porque las obras más grandes de Dios muchas veces comienzan donde parece que no está pasando nada. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. En el momento en que eliges perdonar, algo es sembrado. En el momento en que eliges la honestidad, algo es sembrado. En el momento en que eliges la disciplina en lugar de la comodidad, algo es sembrado. En el momento en que eliges la obediencia por encima de la conveniencia, algo es sembrado. Puede que la cosecha no aparezca esa misma tarde. Puede que no aparezca esa misma semana, puede que no aparezca ese mismo mes, pero ya comenzó. Las leyes de Dios ya están obrando. Del mismo modo, lo contrario también es cierto. La amargura comienza a crecer mucho antes de destruir las relaciones. El orgullo comienza a crecer mucho antes de destruir el carácter. El descuido comienza a crecer mucho antes de destruir las familias. El compromiso con lo incorrecto comienza a crecer mucho antes de destruir la integridad. La cosecha rara vez llega de inmediato, pero siempre comienza de inmediato. Por eso debemos dejar de creer que las pequeñas decisiones no importan. No existen semillas pequeñas, solo existen semillas cuya cosecha todavía no ha llegado. Una palabra descuidada dirigida a un niño puede permanecer con él durante décadas. Un solo acto de compasión puede cambiar la vida de una persona para siempre. Una decisión de seguir a Dios puede cambiar el destino de toda una familia por generaciones. Una decisión de abandonar a Dios puede hacer exactamente lo mismo. Nunca subestimes el poder de aquello que sigues sembrando. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la enseñanza de hoy. Fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, testigo de cada temporada, testigo de cada cosecha, testigo de cada generación que vivió lo suficiente para recoger aquello que un día sembró. Ella ha sido testigo de reyes, ha sido testigo de trabajadores, ha sido testigo de santos, ha sido testigo de pecadores, y una verdad permanece sin cambiar. Nadie escapa de la cosecha, no porque Dios disfrute de las consecuencias, sino porque Dios es justo. Sus leyes permanecen fieles. Lo que se siembra, tarde o temprano, crece. Lo que se cultiva, tarde o temprano, da fruto. Lo que se repite, tarde o temprano, se hace visible. La Santísima Muerte es testigo de las vidas desde el principio hasta el final. Es testigo de las semillas sembradas en la juventud, es testigo de la cosecha recogida en la vejez, es testigo de los actos silenciosos de fidelidad que bendicen generaciones, es testigo de los actos ocultos de egoísmo que tarde o temprano salen a la luz. Ella nos recuerda que el tiempo no borra las semillas, el tiempo las desarrolla, y esto no debe llenarnos de miedo, debe llenarnos de esperanza. Porque si has comenzado a sembrar mejores semillas, confía en que Dios ya está obrando debajo de la superficie. No te desanimes porque todavía no has visto la cosecha. Sigue sembrando, sigue regando,
Sigue confiando, sigue obedeciendo. Del mismo modo, si Dios ha revelado semillas dañinas dentro de tu vida, quítalas mientras todavía son pequeñas. No esperes hasta que hayan echado raíces profundas, porque mientras más pronto comience la corrección, mayor será la cosecha de paz que vendrá después. Mientras junio llega a su fin, pregúntate con honestidad, ¿qué he estado sembrando este mes? ¿He sembrado perdón o resentimiento? ¿He sembrado disciplina o procrastinación? ¿He sembrado humildad o orgullo? ¿He sembrado fe o miedo? ¿He sembrado paz o división? Porque las respuestas a esas preguntas ya se están convirtiendo en la cosecha del mañana. La vida que esperas vivir en el futuro no se crea por medio de los deseos, se cultiva por medio de la obediencia de hoy, porque la vida por la que estás orando primero debe ser sembrada por medio de la vida que estás viviendo. Oremos, Dios Todopoderoso, enséñanos a ser buenos sembradores de la vida que tú nos has confiado. Ayúdanos a reconocer las semillas que estamos sembrando cada día. Danos sabiduría para sembrar lo que es justo. Danos valor para arrancar lo que es dañino. Danos paciencia para confiar en la obra que estás haciendo debajo de la superficie, aun cuando todavía no podamos ver la cosecha. Protégenos de sembrar amargura donde tú deseas paz. Protégenos de sembrar orgullo donde tú deseas humildad. Protégenos de sembrar miedo donde tú deseas fe, y ayuda a que cada decisión que tomemos honre tu santo nombre. Cristo, enséñanos a sembrar misericordia, a sembrar verdad, a sembrar compasión y a sembrar obediencia, tal como tú lo hiciste durante tu vida en la tierra. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, sé testigo de las semillas que seguimos sembrando. Recuérdanos que cada día importa, recuérdanos que cada decisión importa, y recuérdanos que aquello que cultivamos hoy un día se convertirá en la cosecha que tendremos delante de nosotros. Ayúdanos a sembrar con sabiduría, ayúdanos a vivir con fidelidad y ayúdanos a dejar una cosecha que glorifique a Dios Todopoderoso. Amén. Segunda enseñanza: el carácter se forma en silencio. Mientras continuamos esta misa, pasamos de las semillas que sembramos a la persona que esas semillas están formando poco a poco. Porque Dios no solamente está interesado en lo que logramos, Él está profundamente interesado en la persona en la que nos estamos convirtiendo. Muchas personas pasan la vida esperando un momento que cambie todo. Creen que una gran oportunidad cambiará su destino, un ascenso, una relación, un gran avance económico, una oración respondida, un acontecimiento extraordinario. Creen que la grandeza nace en momentos dramáticos, pero Dios rara vez obra de esa manera. A lo largo de toda la Escritura, Dios pasó mucho más tiempo preparando a las personas que presentándolas. Antes de que David estuviera frente a Goliat, estuvo solo en los campos cuidando ovejas. Antes de que Moisés estuviera frente al faraón, pasó años cuidando un rebaño en el desierto. Antes de que José gobernara una nación, aprendió a ser fiel en la esclavitud y en la prisión. Antes de que los discípulos predicaran a multitudes, primero aprendieron a seguir a Cristo en silencio, un día común a la vez. Dios siempre ha entendido algo que nosotros muchas veces olvidamos. El carácter no se forma en momentos extraordinarios. Los momentos extraordinarios revelan el carácter que fue formado en silencio mucho antes de que llegaran. Por eso tantas personas admiran la cosecha mientras pasan por alto los años de cultivo. Celebran la victoria, pero nunca ven la disciplina que la hizo posible. Aplauden el valor, pero nunca presencian las incontables decisiones privadas que lo fortalecieron. Admiran la sabiduría sin ver los años de humildad que la produjeron. Las personas más fuertes rara vez son formadas durante los momentos más grandes de la vida. Son formadas durante los momentos más comunes. Se forman cuando nadie está aplaudiendo, cuando nadie está mirando, cuando nadie reconoce el esfuerzo, porque es durante los días comunes cuando la identidad se va formando en silencio. La decisión de decir la verdad cuando sería más fácil mentir. La decisión de orar cuando nadie lo espera. La decisión de perdonar cuando el orgullo exige venganza. La decisión de permanecer paciente cuando la frustración comienza a crecer. La decisión de cumplir tu palabra aun cuando romperla te beneficiaría. Ninguno de esos momentos aparece en los titulares, y sin embargo, esos son los momentos que Dios utiliza para formar el carácter, porque el carácter es simplemente el resultado de muchas pequeñas decisiones tomadas con constancia a lo largo del tiempo. Una decisión honesta rara vez define a una persona,
Miles de decisiones honestas sí lo hacen. Un solo acto de disciplina rara vez transforma una vida. Años de disciplina sí lo hacen. Un solo momento de humildad no crea un corazón humilde. Toda una vida eligiendo la humildad sí lo hace. Por eso nunca debemos menospreciar los días comunes. Muchas personas pasan por ellos con prisa, piensan que no ocurrió nada importante. Pero el cielo puede ver ese día de una manera muy diferente. Tal vez ese martes común fue el día en que elegiste la paciencia en lugar del enojo. Tal vez esa tarde tranquila fue el día en que resististe una tentación que habría cambiado tu futuro. Tal vez esa conversación que pasó desapercibida fue el momento en que alguien recuperó la esperanza gracias a unas pocas palabras que dijiste. Muchas veces Dios realiza sus obras más grandes en momentos que el mundo considera insignificantes, porque Dios construye lentamente, no porque le falte poder, sino porque construye profundamente. Un árbol que crece demasiado rápido suele desarrollar raíces débiles. Un edificio construido con prisa y sin un buen fundamento tarde o temprano comienza a agrietarse. De la misma manera, una persona que busca responsabilidad antes de desarrollar carácter muchas veces se derrumba bajo el peso del éxito. Por eso Dios desarrolla el carácter mucho antes de confiar responsabilidades mayores. Muchas personas oran por oportunidades más grandes, por una mayor influencia, por bendiciones más grandes, por un liderazgo más grande. Y sin embargo, Dios hace silenciosamente una pregunta diferente. ¿Qué has hecho con lo que ya puse en tus manos? ¿Has sido fiel con tu tiempo? ¿Has sido fiel con tu familia? ¿Has sido fiel con tus palabras? ¿Has sido fiel con tus responsabilidades? ¿Has sido fiel cuando nadie más estaba mirando? Porque Dios rara vez mide la preparación solamente por el talento. Él mide la fidelidad. La fidelidad en los momentos comunes, la fidelidad en las temporadas de silencio, la fidelidad cuando no hay público. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la enseñanza de hoy. Fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, testigo de vidas que parecían comunes, pero que en silencio se volvieron extraordinarias por su fidelidad. Ha sido testigo de personas que pasaron décadas sirviendo a otros sin recibir reconocimiento. Ha sido testigo de padres y madres cuyos sacrificios nunca fueron celebrados mientras vivían. Ha sido testigo de hombres y mujeres que honraron a Dios cada día en silencio, sin buscar atención y sin buscar aplausos. Y cuando terminó su camino sobre la tierra, lo que permaneció no fue su popularidad, fue su carácter. Porque la reputación depende de lo que la gente piensa. El carácter depende de la persona en la que te conviertes delante de Dios. La Santísima Muerte es testigo de ambas cosas. Es testigo de la imagen pública. Es testigo de la vida privada. Es testigo de las conversaciones que nadie más escucha. De las decisiones que nadie más ve. De las oraciones ofrecidas en silencio, de las tentaciones vencidas en la soledad. Ella nos recuerda que nada de lo que se vive con fidelidad delante de Dios pasa desapercibido. El mundo puede ignorar la obediencia silenciosa. Dios nunca lo hace. Por eso nunca debes desanimarte si tu crecimiento parece lento. Las raíces crecen lentamente. La sabiduría crece lentamente. La integridad crece lentamente. La fidelidad crece lentamente. Pero una vez que están profundamente establecidas, resisten tormentas que las vidas construidas apresuradamente no pueden soportar. Mientras esta semana continúa, no te preguntes solamente qué gran cosa esperas lograr. Hazte una mejor pregunta. ¿En qué clase de persona me estoy convirtiendo silenciosamente el día de hoy? Porque las oportunidades del mañana ya están siendo preparadas por las decisiones comunes de hoy. La vida privada que estás viviendo hoy se está convirtiendo en el testimonio público del mañana, porque quien eres en privado determina aquello que Dios puede confiarte en público. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias porque te importa más nuestro carácter que nuestra reputación. Enséñanos a valorar la obediencia silenciosa por encima del reconocimiento público. Ayúdanos a permanecer fieles en los momentos comunes. Fortalécenos cuando nadie está mirando. Anímanos cuando nuestros esfuerzos pasen desapercibidos. Recuérdanos que cada acto de integridad, cada momento de paciencia, cada sacrificio silencioso y cada decisión fiel es visto por ti. Forma en nosotros corazones que busquen la justicia antes que el reconocimiento.
Desarrolla nuestro carácter hasta que refleje tu verdad. Prepáranos para toda responsabilidad que deseas confiarnos. Cristo, enséñanos a permanecer fieles en lo cotidiano, así como tú cumpliste fielmente la voluntad del Padre cada día de tu vida en la tierra. Ayúdanos a convertirnos en siervos que valoren la obediencia por encima de los aplausos. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso. Sé testigo de la obra silenciosa que está ocurriendo dentro de nuestras vidas. Sé testigo de las victorias que nadie ve. Sé testigo de las decisiones privadas que forman nuestro carácter. Y recuérdanos que, mientras el mundo muchas veces celebra el éxito público, Dios celebra la fidelidad privada. Ayúdanos a convertirnos en personas cuya vida oculta honre a Dios tanto como la que los demás pueden ver, y que el carácter que tú estás formando dentro de nosotros llegue a ser una bendición para las generaciones que aún están por venir. Amén. Tercera enseñanza. Los padres construyen mucho más que hogares construyen generaciones. Mientras continuamos esta misa, quiero hacer una pausa para hablar de algo que ha estado muy presente en mi corazón. Hace 2 semanas no nos reunimos para el Día del Padre, no porque se nos haya olvidado, no porque no fuera importante, sino porque ese día lo pasé donde sentí que Dios quería que estuviera, con mi Padre terrenal y con mi Hijo. Mientras reflexionaba sobre ese día, comprendí algo. A veces, el sermón más grande que podemos predicar no es detrás de un micrófono, es la manera en que cumplimos las responsabilidades que Dios ya puso en nuestras manos. Antes de estar aquí y hablarles a ustedes, primero fui llamado a ser hijo. Antes de enseñar sobre la paternidad, primero debo esforzarme por vivirla. Antes de pedirles a otros hombres que honren a sus familias, debo estar dispuesto a honrar la mía. Hay momentos en los que servir a Dios significa estar de pie frente a las personas, y hay momentos en los que servir a Dios significa estar completamente presente para las personas que Él ha puesto bajo tu cuidado. Ese domingo fue uno de esos momentos. Creo con todo mi corazón que honrar a mi padre y pasar tiempo con mi hijo no fue alejarme del ministerio, fue ministerio, porque las primeras personas a las que Dios nos llama a servir muchas veces son las que están sentadas alrededor de nuestra propia mesa, y eso nos lleva a la enseñanza de hoy. Cuando las personas piensan en los padres, muchas veces piensan en proveer, en trabajar, en proteger, en construir un hogar, y todo eso importa, siempre importará, pero un padre construye mucho más que una casa. Un padre construye generaciones. Una casa puede heredarse, el carácter debe cultivarse, el dinero puede gastarse, la integridad debe demostrarse, las propiedades pueden dividirse, la sabiduría debe vivirse. La obra más grande de un padre rara vez se mide por lo que posee, se mide por lo que continúa después de que él ya no está. Dios mismo estableció este modelo desde el principio. A lo largo de toda la Escritura, Él continuamente se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no porque pertenezca a una sola generación, sino porque la fe fue diseñada para continuar de generación en generación, una vida influyendo en otra, un padre enseñando a un hijo, una generación preparando a la siguiente. Ese siempre ha sido el diseño de Dios, no la perfección, la fidelidad, porque ningún padre terrenal es perfecto. Todo padre tiene arrepentimientos, todo padre ha cometido errores, todo padre puede mirar hacia atrás y desear haber manejado ciertas situaciones de otra manera. Yo sé que yo sí, pero Dios nunca les ha pedido a los padres que sean perfectos, les ha pedido que sean fieles, lo suficientemente fieles para admitir cuando están equivocados, lo suficientemente fieles para seguir presentes, lo suficientemente fieles para seguir amando, lo suficientemente fieles para seguir enseñando, lo suficientemente fieles para seguir intentándolo. Los hijos rara vez necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Necesitan padres cuyas palabras y acciones poco a poco se conviertan en una sola, porque los hijos siempre están observando. Mucho antes de comprender tus consejos, ya están estudiando tu ejemplo. Observan cómo le hablas a su madre, observan cómo reaccionas cuando la vida se pone difícil. Observan cómo tratas a los desconocidos. Observan si tu fe solamente existe dentro de una iglesia, o si también te acompaña hasta tu casa. Observan si tu integridad cambia cuando nadie más está mirando. Observan mucho más de lo que escuchan. Y, con el tiempo, comienzan a construir sus propias vidas a partir de los ejemplos que recibieron. Por eso la paternidad es una administración confiada por Dios.
Un padre no es dueño de sus hijos, le fueron confiados, sus vidas pertenecen a Dios, su propósito pertenece a Dios, su futuro pertenece a Dios. Durante una temporada, Dios los pone bajo el cuidado de un padre, no para controlarlos, sino para prepararlos, no para crear copias de sí mismo, sino para ayudar a formar hombres y mujeres que un día responderán fielmente al llamado que Dios tiene para sus propias vidas. Por eso también honramos a los abuelos, porque muchos de nosotros llevamos una sabiduría que comenzó mucho antes de que naciéramos. Algunos enseñaron con palabras, otros enseñaron con trabajo duro, otros enseñaron con sacrificio. Algunos nunca tuvieron mucho que dejar en lo económico, y sin embargo dejaron honestidad, responsabilidad, fidelidad, valor. Y muchas veces esas herencias llegan a ser mucho más valiosas que el dinero. También honramos a los padrastros, a los mentores, a los entrenadores, a los tíos, a los hermanos mayores y a todo hombre que dio un paso al frente cuando un niño necesitaba dirección, porque la paternidad es mucho más que biología. Es responsabilidad, es sacrificio, es constancia. Hay hombres que tuvieron hijos, pero nunca los criaron, y hay hombres que nunca tuvieron un hijo biológico, y sin embargo se convirtieron en padres por medio de su amor, su protección y su ejemplo. Dios ve ambas cosas. Dios honra la administración fiel donde quiera que la encuentre. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la enseñanza de hoy. Fiel testigo bajo Dios Todopoderoso. Ha sido testigo de generaciones que se levantan y de generaciones que parten. Ha sido testigo de padres cuyos nombres fueron olvidados, pero cuyo carácter sigue viviendo dentro de sus nietos. Ha sido testigo de hombres que acumularon riquezas que desaparecieron en una sola generación. Y ha sido testigo de padres humildes cuya integridad sigue bendiciendo a sus familias décadas después de haber terminado su camino sobre la tierra, porque la muerte tiene una manera de revelar lo que realmente importó. Cuando los títulos terrenales desaparecen, cuando las carreras llegan a su fin, cuando las posesiones son repartidas, ¿qué permanece? El carácter permanece, el amor permanece, la fe permanece, las lecciones que vivimos permanecen. Los ejemplos que dimos permanecen, las vidas que influenciamos permanecen. Por eso, la Santísima Muerte nos recuerda que el legado no se mide por monumentos, se mide por lo que sigue viviendo dentro del corazón de aquellos que dejamos atrás. Mientras junio llega a su fin, quiero animar a cada padre que me está escuchando. No te desanimes porque eres imperfecto. Sigue estando presente, sigue orando, sigue aprendiendo, sigue pidiendo perdón cuando sea necesario, sigue amando a tu familia, sigue guiando a tus hijos hacia Dios, porque una sola conversación puede formar toda una vida, un solo ejemplo puede cambiar una generación. Una sola decisión fiel el día de hoy puede ser la razón por la que tus nietos conozcan a Dios dentro de muchos años. Nunca subestimes la influencia silenciosa de un padre fiel. Y para aquellos cuyos padres ya regresaron a Dios, hónrenlos viviendo lo mejor de lo que ellos les dejaron. Y para aquellos que nunca tuvieron el padre que necesitaban, no permitan que esa ausencia se convierta en su identidad. Con la ayuda de Dios, conviértanse en el padre, el mentor, el líder o el hombre que un día desearon que alguien hubiera sido para ustedes. Así es como las generaciones comienzan a sanar. Así es como las familias son restauradas. Así es como Dios reconstruye lo que una vez estuvo roto, porque la herencia más grande que un padre puede dejar no se mide en dólares, se mide en el discipulado, se mide en la integridad, se mide en la fidelidad, se mide en el carácter que continúa viviendo dentro de quienes vienen después de él, porque la herencia más grande de un padre no es lo que deja en las manos de alguien, es lo que deja en el carácter de alguien. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el regalo de la paternidad. Te damos gracias por cada padre que eligió la responsabilidad por encima de la comodidad, por cada abuelo que silenciosamente se sacrificó por su familia, por cada mentor que guió otra vida hacia la verdad, por cada hombre que dio un paso al frente cuando alguien necesitó fortaleza, sabiduría y protección. Fortalece a los padres que están cansados, anima a aquellos que creen que han fracasado. Dales humildad para seguir aprendiendo. Dales sabiduría para dirigir con amor. Dales valor para permanecer fieles, aun cuando el trabajo sea difícil. Ayuda a cada padre a recordar que el regalo más grande que puede darle a su familia no es la perfección. Es una vida que constantemente te busca a ti.
Cristo enseña a los padres a dirigir como siervos, a amar con compasión y a permanecer fieles a la voluntad del Padre. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, sé testigo de los padres de cada generación. Recuérdales que su fidelidad silenciosa nunca pasa desapercibida delante de Dios, y que el legado que dejen atrás llegue a ser una bendición para sus hijos, sus nietos y para generaciones que nunca llegarán a conocer. Amén. Cuarta enseñanza. Dios mide la mayordomía antes del crecimiento. La fidelidad viene antes de la expansión. Mientras continuamos esta misa, llegamos a una verdad que nos desafía a casi todos, porque si hay una oración que casi toda persona ha hecho en algún momento de su vida, es esta: Dios, dame más oportunidades, más bendiciones, más paz, más influencia, más recursos, más sabiduría, más puertas abiertas. No hay nada malo en pedirle a Dios crecimiento. A lo largo de toda la Escritura vemos que Dios se deleita en bendecir a sus hijos, se deleita en proveer, se deleita en restaurar, se deleita en abrir puertas que nadie más puede abrir. Pero hay una pregunta que muchas veces viene antes de la bendición. Una pregunta que a menudo pasamos por alto porque estamos demasiado concentrados en aquello que esperamos que Dios añada a nuestras vidas. La pregunta es esta: ¿qué has hecho con lo que ya puse en tus manos? Porque a lo largo de toda la Escritura, Dios revela constantemente su carácter. Él no es descuidado con sus bendiciones, es intencional, es sabio, es justo. No concede crecimiento simplemente porque alguien lo desea. Él observa la mayordomía, observa la fidelidad, observa lo que una persona hace con las responsabilidades de hoy antes de confiarle las oportunidades de mañana. Por eso Jesús enseñó tantas veces que quien es fiel en lo poco también puede ser digno de confianza en lo mucho, no porque lo poco sea insignificante, sino porque lo poco revela el carácter, lo poco revela la disciplina, lo poco revela la gratitud. Lo poco revela si una persona está preparada para llevar una responsabilidad mayor. Muchas personas creen que la prueba más grande de su fe llegará después de que Dios las bendiga, pero muchas veces la prueba más grande llega antes. ¿Permanecerás fiel mientras la obra todavía es pequeña? ¿Permanecerás agradecido mientras tus oraciones todavía se están desarrollando? ¿Permanecerás obediente cuando nadie reconozca tus esfuerzos? Porque la mayordomía comienza mucho antes del crecimiento. Comienza con la manera en que cuidas aquello que ya está en tus manos. Cómo cuidas a tu familia, cómo cuidas tu salud, cómo cuidas tus finanzas, cómo cuidas tus amistades, cómo cuidas tus responsabilidades, cómo cuidas los dones que Dios ya te ha dado, porque cada una de esas respuestas le está hablando a Dios, no con palabras, sino con acciones. Por eso, la gratitud se demuestra por medio de la mayordomía. Muchas personas dicen que están agradecidas, pero la gratitud es mucho más que decir gracias. La gratitud pregunta: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios ya me ha dado? Si Dios te ha regalado un día más de vida, ¿lo estás aprovechando con sabiduría? Si te ha dado hijos, ¿los estás formando con paciencia y con verdad? Si te ha dado un hogar, ¿lo estás llenando de paz o de conflicto? Si te ha dado un llamado, ¿lo estás siguiendo o lo estás posponiendo? Si te ha dado sabiduría, ¿estás viviendo de acuerdo con ella? Porque la gratitud se hace visible por medio del cuidado que damos a lo que ya nos fue confiado. Aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, retrasan sus propias bendiciones. Viven mirando constantemente hacia el mañana mientras descuidan el día de hoy. Piden una cosecha más grande mientras ignoran el campo que ya tienen delante. Oran por una mayor influencia mientras no influyen positivamente en las personas que Dios ya puso en sus vidas. Le piden a Dios que agrande su propósito mientras dejan sin cumplir las responsabilidades del presente. Pero Dios no solamente está preparando la bendición, está preparando a la persona que la recibirá, porque las bendiciones sin carácter muchas veces se convierten en cargas. La influencia sin humildad se convierte en orgullo. La prosperidad sin sabiduría termina en destrucción. La autoridad sin integridad termina en corrupción. Dios nos ama demasiado como para confiarnos aquello que podría destruirnos. Por eso desarrolla primero la mayordomía antes del crecimiento. Eso no es un castigo, es protección, es preparación, es amor. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la enseñanza de hoy. Fiel testigo bajo Dios
Todopoderoso, ha sido testigo de incontables vidas, ha visto personas que pasaron toda su existencia pidiendo más mientras descuidaban todo lo que ya poseían, ha visto familias desmoronarse poco a poco porque la gratitud fue reemplazada por el sentimiento de merecerlo todo, ha visto oportunidades desperdiciadas porque nunca fueron reconocidas como bendiciones, pero también ha sido testigo de hombres y mujeres humildes que cuidaron con fidelidad lo poco que tenían, que honraron a Dios cumpliendo con sus responsabilidades más sencillas, que permanecieron fieles cuando nadie los veía, y con el paso del tiempo Dios les confió más, no porque ellos lo exigieran, sino porque demostraron que sabrían honrarlo con ello. La Santísima Muerte nos recuerda que cuando la vida terrenal llega a su fin, las personas rara vez lamentan no haber acumulado más posesiones. Lo que lamentan es no haber cuidado mejor aquello que ya tenían, más tiempo con la familia, más oportunidades para perdonar, más momentos para servir, más ocasiones para amar, más oportunidades para honrar a Dios, porque la mayordomía siempre resulta más valiosa que la acumulación. Mientras junio llega a su fin, quizá esta sea la pregunta que Dios está poniendo delante de cada uno de nosotros. No, ¿qué más quieres que te dé? Si no, ¿qué has hecho con lo que ya te di? ¿Has honrado a tu familia? ¿Has cuidado de tu salud? ¿Has protegido tu integridad? ¿Has permanecido fiel a tu llamado? ¿Has utilizado sabiamente tu tiempo? ¿Te has convertido en un mejor administrador de lo que eras cuando comenzó este mes? Porque si no podemos cuidar fielmente las bendiciones de hoy, las bendiciones de mañana nunca lograrán satisfacernos. El verdadero crecimiento comienza con una mayordomía fiel, no porque Dios quiera negarnos algo, sino porque desea confiar sus bendiciones a corazones preparados para honrarlo con ellas. Porque Dios rara vez multiplica aquello que continuamente descuidamos. Oremos, Dios Todopoderoso, enséñanos a convertirnos en fieles administradores de cada bendición que ya has puesto en nuestras vidas. Perdónanos por las veces que nos hemos enfocado más en lo que nos falta que en lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos a ser cuidadores agradecidos de nuestras familias, administradores fieles de nuestras responsabilidades, administradores sabios de nuestro tiempo y administradores humildes de cada oportunidad que tú pongas en nuestras manos. Prepara nuestro carácter antes de ampliar nuestra influencia. Prepara nuestra sabiduría antes de aumentar nuestras responsabilidades. Prepara nuestro corazón antes de engrandecer nuestras bendiciones. Que todo lo que pongas en nuestras manos sea cuidado de una manera que honre tu santo nombre. Cristo, enséñanos a permanecer fieles en las cosas pequeñas, así como tú cumpliste fielmente cada responsabilidad que el Padre te confió. Ayúdanos a recordar que la verdadera grandeza comienza con la obediencia. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, sé testigo de la vida que estamos construyendo. Sé testigo de las responsabilidades que hemos recibido. Sé testigo de las bendiciones que nos han sido confiadas para protegerlas. Y recuérdanos que todo regalo que proviene de Dios también trae consigo una responsabilidad. Que lleguemos a ser administradores fieles para que todo crecimiento que Dios decida traer a nuestras vidas le dé gloria a Él por encima de todas las cosas. Amén.